Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy les tengo un episodio sumamente interesante porque van a aprender muchísimo. El tema es los presidentes de Estados Unidos y la bolsa de valores. ¿Cuál es la correlación entre ambas cosas en épocas de elecciones presidenciales? Todos quieren saber cuál es esa correlación. ¿Ok? Y me voy a centrar en uno de los temas más importantes en estos momentos, que es a nivel de los que han sufrido atentados. ¿Ok? Es decir, si podemos irnos en un viaje en la historia, ¿cómo ha reaccionado la bolsa de valores cuando los presidentes han sufrido atentados o, lamentablemente, 4 veces en Estados Unidos los han logrado matar? Entonces, de eso se trata este episodio. Mi meta es que tú puedas comprender la correlación, porque no tendría sentido hacer un episodio, vamos a analizar todos los presidentes, eso sería una locura. Lo más relevante en el contexto actual, ¿ok? Ahora que acaba de pasar algo muy fuerte en contra de Donald Trump y estamos en camino a las elecciones presidenciales, todos quieren aprender esas correlaciones y, como yo les digo, para aprender estas correlaciones solo tienen que aprender más de la historia, porque la historia tiene ciclos y patrones y la historia nos dice cómo reacciona la bolsa de valores cuando suceden estas cosas, pero obviamente no todos los casos han sido igual. Así que vamos ahora con esto. Empecemos. Voy a empezar a irme a navegar al año 1865, ¿ok? Abraham Lincoln, ¿ok? Esto fue el 14 de abril de 1865, cuando posiblemente esto fue el asesinato más icónico que sucedió contra un presidente en Estados Unidos, porque ocurrió un poco después de la Guerra Civil. Ahora, aunque hubo una reacción en los mercados financieros debido a la incertidumbre política, de hecho la bolsa de valores cerró durante 10 días para el luto nacional. Y esto es algo que les quiero decir que no sé si saben, pero el caso más reciente que sucedió cuando la bolsa de valores cerró fue en el 11 de septiembre del 2001. Solo en casos demasiado extremos, ¿no? Que literalmente maten a nuestro líder, hay un ataque terrorista, literalmente la bolsa de valores cierra. Y para los que son operadores, traders del mismo día, eso es impacto inmediato porque cierran la bolsa. Pero eso es un caso demasiado extremo, o sea, podemos contar con una mano todas las veces que ha pasado esto. Ahora, quiero enfatizar algo. En los años 1800 no existía el Internet. Entonces, la bolsa de valores de Nueva York era física, era todo manual. Entonces, cerrar era como cerrar una oficina. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó luego de este luto nacional? Para empezar, la economía estadounidense, que es muy importante saber cómo estaba, ya estaba en proceso de reconstrucción postguerra, por lo que este impacto directo en los mercados fue limitado y fue a corto plazo. Es decir, se afectó, pero no duró, que al final del día es lo que a la mayoría de personas le preocupa. Ok, sabemos que si algo fuerte va a afectar, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en los últimos años de cosas fuertes que han pasado que claro que ha afectado, ¿cómo no va a afectar? Pero la pregunta es más que si va a afectar, es qué tan rápido se va a recuperar. Bueno, con Abraham Lincoln, como les digo, 10 días de un mercado cerrado, una economía que ya está en proceso de reconstrucción, entonces el impacto en el mercado financiero en sí fue de corto plazo. Luego hay un presidente que muchos no conocen, que sucedió fue después de Lincoln, ¿ok? Se llamaba James Garfield en 1881. 2 de julio de 1881. Ok, el asesinato de Garfield generó cierta preocupación en los mercados financieros debido a la incertidumbre. Recuerden, em, que tengamos un líder actual y maten a un líder actual, eso genera automáticamente un vacío, una incertidumbre, un miedo, porque es como que nos quedamos sin líder, ¿no? Obviamente viene el vicepresidente, lo reemplaza, viene alguien, pero en ese momento estamos todos como en el aire, sin líder. Y eso es muy preocupante. Obviamente eso se nos ve muy frágiles, muy vulnerables a nivel internacional, que es tan importante para estos temas,
vernos fuerte, tener, no solo vernos, ser fuertes y tener credibilidad a nivel internacional por las negociaciones que hacemos, por las relaciones diplomáticas y por mucho más. Entonces, el impacto de Garfield, ¿ok? De hecho, también fue breve. O sea, sí se afectó, obviamente, pero la economía continuó creciendo durante ese periodo y con ella la bolsa de valores también. William McKinley fue el tercer presidente que fue asesinado en Estados Unidos. Han sido cuatro, ¿ok? Y eso fue el 6 de septiembre de 1901. Ahora, él fue asesinado durante un periodo de expansión económica en Estados Unidos, en los 1900, ¿no? Aunque inicialmente vimos una leve caída en los mercados debido a esta incertidumbre política, como les digo, la clave aquí es lo que generan las personas, porque al final los que invertimos somos nosotros, las personas. Entonces, ¿cómo nos hace sentir algo así? Obvio, nos trae demasiada incertidumbre, también mucho miedo. Y muchos a veces, como a nivel internacional, también cuestionar, ¿no?, las inversiones en Estados Unidos o con Estados Unidos. Pero luego la economía continuó su curso ascendente. Y el cuarto, posiblemente el más popular, el que ha sido históricamente basado en datos, en hechos, en estadísticas, el más querido, John F. Kennedy, ¿no? Y este fue el más reciente, de hecho, fue el 22 de noviembre de 1963, ¿ok? Porque como les digo, han sido cuatro total. Los primeros dos que mencioné fue en 1800 y estos dos últimos en los 1900. Pero el más reciente fue Kennedy en 1963. Por eso siempre vamos a escuchar más hablar de él o de su familia cuando tenemos noticias de algún atentado, algún peligro, algún presidente, esto, el otro, porque, bueno, para empezar, fue uno de los más populares y queridos en el mundo. Y también fue más reciente, fue el asesinato más reciente. Entonces siempre van a escuchar como que lo más relevante. Muy rara vez van a escuchar las personas hablando de lo que les estoy comentando, ¿no? De Lincoln o de Garfield o de McKinley. Porque la mayoría de personas, bueno, Lincoln todos saben quién es, pero la mayoría de personas ni conocen a los otros, ¿no? Porque no tuvieron el mismo peso que un Lincoln y que un Kennedy. Bueno, ¿qué pasó con Kennedy? El asesinato de Kennedy, eso sí tuvo un impacto inmediato y demasiado significativo en los mercados financieros. La bolsa de valores cerró por luto también durante 4 días esta vez y se registraron muchas pérdidas importantes en las primeras horas, o sea, fue inmediato, ¿ok? En las primeras horas después del asesinato. Pero, ¿qué tanto duró? ¿Qué es lo más importante? Ok, ya entendimos, ¿no? Cuando pasa algo fuerte, hay el impacto, ¿no? Así como una declaración de guerra a nivel, ya sea civil, internacional, un asesinato, sabemos que hay un impacto. Pero ¿qué tanto duró? De hecho, la economía se recuperó rápido y los mercados volvieron a estabilizarse. Entonces, el mensaje que aquí les tengo es que sí, cuando pasa algo en extremo, y estos son casos extremos que han pasado 4 veces en la historia, dos en 1800, dos en 1900, por supuesto que va a afectar, pero la historia nos dice que el impacto no va a durar. Ahora, ¿cuánto tiempo? Algunos dirán, el más reciente, digamos Kennedy, ¿cuánto tiempo duró todo eso en estabilizarse, en regresar a la normalidad? Terminó los mercados financieros, fueron unas cuantas semanas, ¿no? Entonces no es tampoco que al día siguiente, pero fue corto plazo, ¿ok? Por lo general, corto plazo significa todo lo que es menos de un año, pero también corto plazo puede ser una semana. Entonces esa palabra a veces pues, puede tener un rango con diferentes definiciones, ¿no? En el sentido de cuánto tiempo me refiero. Todo lo que es largo plazo es un año o más, ¿ok? Entonces tenemos todos estos casos con recuperación corto plazo. Y luego tenemos, por supuesto, atentados, ¿no? Porque no solo, lamentablemente, esto no ha sido lo único que ha pasado, estos 4 asesinatos, también han habido varios atentados. Los que más resaltan aquí en términos de atentados van a ser los que fueron presidentes, pero no en el momento del atentado, como un Roosevelt, ¿ok? Eso fue el 14 de octubre de 1912. O sea, Roosevelt había sido presidente y estaba en campaña para nuevamente serlo y lamentablemente fue víctima de un intento de asesinato en Wisconsin. O sea, de hecho, en Wisconsin, donde ahora mismo están en
y la convención nacional republicana, ahí mismo lo fue. Y fue herido de gravedad, pero sobrevivió. ¿Ok? Entonces, el atentado contra Roosevelt ocurrió en un momento de mucha incertidumbre política y económica debido a lo que estaba pasando en esos momentos. Y aunque no hubo un impacto a largo plazo en los mercados financieros, la noticia inicialmente generó muchísima volatilidad y preocupación, por supuesto, como cada vez que esto ha sucedido. ¿Ok? Ahora, la economía estadounidense estaba en una fase de expansión y modernización, entonces los mercados sí lograron también estabilizarse después del incidente y obviamente ayudó demasiado que no hayan logrado su cometido. Ahora luego tenemos a Franklin Roosevelt, que esto fue el 15 de febrero de 1933. Ahora quiero que piensen bien en este año, 1933. ¿Qué pasó en 1933? La Gran Depresión. ¿Ok? Ahora, este Roosevelt tampoco fue asesinado. ¿Ok? Sufrió un atentado. Esto hecho fue en Miami, Florida, durante una visita antes de su inauguración como presidente. Pero este incidente no tuvo un impacto notable en los mercados financieros. Para empezar, ocurrió en el momento de la más profunda crisis que ha visto Estados Unidos en toda su historia, que es conocida como la Gran Depresión. Entonces, la principal preocupación en ese momento estaba centrada en la recuperación económica, las políticas del nuevo gobierno para abordar la crisis. Entonces, ya era como que no se podía bajar más, por decirlo así. Y el último que les voy a contar de lo que pasó y la correlación fue Robert Kennedy, ¿no? El papá de Robert Kennedy Jr., el hermano de John F. Kennedy. Ahora, Robert Kennedy fue senador, fue fiscal general, lo que se llama Attorney General en Estados Unidos, durante el mandato de su hermano, del presidente John F. Kennedy. Fue el papá de Robert Kennedy Jr., que ahora mismo está postulándose para la presidencia. Él también se postuló, ojo, para la presidencia. ¿Ok? Esto fue en 1968. Y como ya tenía toda la experiencia de haber trabajado para la administración de su hermano, tenía también la credibilidad de haber sido fiscal general, senador, ¿no? Era el favorito para ganar. O sea, él fue candidato a la presidencia y de hecho así fue como murió. ¿Ok? 6 de junio de 1968. Esto ocurrió en un momento de gran agitación social y política en el país, que estaba marcado por protestas civiles, el movimiento por los derechos civiles. Y aunque el impacto directo en los mercados financieros no fue tan pronunciado como en el caso de su hermano, John F. Kennedy, sí hubo una reacción significativa en la opinión pública y entre los inversionistas, ¿no? Y la incertidumbre política y social contribuyó a un clima de volatilidad en los mercados. Ahora, tras el asesinato de Robert Kennedy, la bolsa de valores experimentó cierta turbulencia inicial, reflejando la preocupación por la estabilidad, ¿no?, del país y las posibles implicaciones para la economía. Sin embargo, a diferencia del asesinato de John F. Kennedy, esta recuperación fue mucho más rápida. Recuerdan que les comenté que con John F. Kennedy fue unas semanas, esto fue muchísimo más rápido y la economía continuó en un crecimiento estable en este periodo. Entonces, como se pueden dar cuenta también, luego de aprender todo esto, es que también depende mucho en qué contexto exacto estamos. O sea, no es solo el acontecimiento, sino también es, ok, fue en un 1933, en una Gran Depresión, cuando todo estaba por el suelo. ¿Qué más vamos a poder bajar? ¿Ok? Si pasara algo así, ¿no? En un contexto como este, estamos en un contexto en que la economía puede estar complicada, la deuda nacional en Estados Unidos nunca ha sido tan grande, tan enorme, las deudas, ¿no?, a nivel nacional nunca han sido tan grandes. A nivel económico, en términos literales, o sea, hoja de balance, deuda nacional, déficits presupuestarios, sí estamos más complicados que nunca, ¿no? Hablemos en serio. Pero en términos de bolsa de valores, nunca hemos estado mejor. Entonces, eso también pesa. No es solo el acontecimiento, sino es en qué contexto sucede el acontecimiento. Sin embargo, cuando estudiamos historia y tenemos esta información y educación, siempre hay patrones, correlaciones que podemos identificar. Y es así como uno hace una proyección responsable, es basada en hechos, basada en fundamentos, basado en cosas que ha pasado, nunca jamás basado en una opinión, ¿no? Ahora, lo de Donald Trump que pasó, eso ha estado lleno de muchas teorías de que quién fue.
La información más reciente que tenemos es que Irán tenía un plan para ir contra él. No se ha conectado esto al chico joven que lo intentó matar, pero se ha salido esa información a la luz, que ha sido confirmada por las autoridades, que Irán tenía un plan para matarlo a él. Entonces, miren, lo único que les puedo decir es lo siguiente, el único hecho aquí es que Estados Unidos sí se ha ganado muchos enemigos. Entonces, tampoco no es tan descabellado que algo así le pase a alguien que representa a Estados Unidos, ya sea Trump, le podría pasar a otro líder, ¿no? Estos atentados, como se han dado cuenta, no siempre ha sido a un presidente, sino lo que tienen en el común denominador es a alguien o es presidente en ese momento o se está postulando a la presidencia. Porque Donald Trump obviamente no es presidente actual, sino lo ha sido antes. Y esto es como algo, un común denominador, ¿no? Se lo pasa a alguien que está en ese momento, tiene el puesto o que quiere tenerlo. Y en el ejemplo de Robert Kennedy, por ejemplo, cuando le pasó eso, él pues tenía todas las probabilidades de ganar, entonces obviamente lo veían como una amenaza. No voy a entrar en teorías, quién puede estar detrás, porque bueno, en realidad nadie sabe con certeza. Lo único que sabemos con certeza es que ya ha pasado muchas veces, no una, no dos, no tres, 4 asesinatos confirmados y felizmente los otros no lograron su cometido, pero han podido serlo también. Y si lo hubieran sido, entonces tendríamos muchos más, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en estos momentos y como inversionistas, ¿cómo pensamos acerca de esto? Para empezar a estar bien claros en cuál es el contexto actual, cuál es el sentimiento de los inversionistas y ahora mismo les puedo decir que es de euforia, que es de celebración, que es que felizmente eso no pasó, nadie desearía que eso le pase a pues alguien que aún es considerado líder, porque será que no es presidente, pero es considerado líder, obviamente, de los republicanos. Entonces nadie quiere pues ver a los líderes muertos, ¿no? Obviamente no es bueno para nadie. Si le pueden hacer eso a un líder, imagínense cómo quedamos los demás, completamente sintiéndonos con falta de seguridad, con más incertidumbre y todo eso es bajista. Pero el hecho que no pasó mayores, que se pudo resolver, ha sido muy positivo para la bolsa de valores, demasiado. Cuando esto sucedió, yo lo anuncié por mis canales, si esto no llega a mayores, nos va a ayudar. Pero obviamente, si hubieran pasado cosas más negativas, hubiera estado más afectado, digamos que algo loco, que generalmente no pasa, pero digamos que el asesino se hubiera escapado, ¿no? Nadie sabe dónde está, entonces ya el ambiente es diferente. Pero siempre piensen desde este ángulo, ¿cuál es el contexto actual? Uno es a nivel numérico, ¿no? ¿Cómo está la economía, los mercados? ¿Cuál es el sentimiento de las personas? ¿Cómo estamos reaccionando los inversionistas? ¿Y cuál es el hecho? Y de esa manera uno a través de estos estudios puede identificar cuáles son los patrones a través de las correlaciones. Entonces, en conclusión, tenemos las mejores proyecciones para los mercados financieros en general, no solo en la bolsa. Se vienen lo que es recortes de tasas, ya eso está prácticamente confirmado, que se vienen en el mismo periodo que se vienen las elecciones presidenciales. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que es un doble factor para disparar a los mercados financieros. Si no sabían, los recortes de tasas también benefician muchísimo a los mercados como de bienes raíces, obviamente, porque todos los que invierten en bienes raíces quieren tasas más bajas para las propiedades. La mayoría de personas que compran una propiedad la compra a través de hipotecas. Nadie quiere tasas altas con eso, quieren tasas más bajas. Y si no sabían, los recortes de tasas también benefician a las criptomonedas. Básicamente benefician a todo lo que es la inversión. ¿Por qué? Porque con tasas más bajas todos quieren invertir, nadie quiere ahorrar. Y ya como que el beneficio de ahorrar con tasas bajas es como que te van a dar en una cuenta de ahorro, ¿no? Ya no hay como que un beneficio. O sea, las personas no lo ven como que, ok, voy a ahorrar con tasas bajas. Es no, con mi capital voy a invertir porque ahora está más atractivo. Entonces esto impulsa a todos los mercados financieros. Y encima de eso, en realidad yo le llamo el triple factor, porque se viene la temporada históricamente más alcista en la bolsa, que es
las fiestas, noviembre y diciembre en Estados Unidos. Viernes Negro, que es cuanto más hacen ventas las grandes empresas que cotizan en la bolsa, se viene Navidad, Año Nuevo, eso se llama el Santa Rally. Le dicen, esto es en serio, es un término que usa Wall Street, que Papá Noel llega a la bolsa. Entonces no solo tenemos el tema de las elecciones, que es alcista, de hecho, elecciones en Estados Unidos es alcista, obviamente a menos que pase un cisne negro, que es como Wall Street le llama una sorpresa fea. No, es alcista. Las elecciones porque nos da claridad, nos da certidumbre, nos da la respuesta en quién nos va a liderar los próximos 4 años. Eso es muy alcista. ¿Ok? Ahora no crean eh, cosas que digan los políticos que si este sale la bolsa cae, que si este sale es malo para la bolsa. ¿Cuántos dijeron eso de Biden? Y en la administración de Biden hemos tenido la mejor bolsa de valores de la historia. Ojo, no la mejor economía, son cosas distintas, pero para el inversionista ha sido lo mejor de lo mejor de lo mejor porque solo se han disparado nuestras inversiones. Entonces, hay que pensarlo basado en hechos. Yo nunca hablo basado en mi opinión, que o a mí me cae este bien, a mí me cae este mal. En realidad, no. Es únicamente qué sucedió bajo esta administración, qué sucedió bajo este contexto. Y hablando de eso, de hecho, hay que pensar mucho en qué sucedió bajo una administración cuando esa persona se está postulando de nuevo, porque entonces tenemos información muy buena de qué sectores se van a beneficiar y sabemos en qué invertir. Biden ha apoyado mucho a la industria de carros eléctricos, ¿no? Y hemos visto esa explosión, ese crecimiento, ese impulso con los carros eléctricos, ha dado muchos incentivos del gobierno para las personas que lo hacen. Ahora, Donald Trump, él no está alineado con esa agenda de los carros eléctricos, ¿no? Él cree más en combustibles fósiles, en todo lo que es el carbón, petróleo, gas, cosas así. Entonces ya sabemos en qué enfocarnos, si él tiene más probabilidades de ganar, en qué sector, en qué industria, ¿ok? Sabemos que él también ha apoyado mucho a que los bancos tengan menos regulaciones. O sea, esa es la ventaja de tener a los dos candidatos principales, que obviamente es Biden y Trump. eh, Ambos tienen experiencia como presidentes y eso es muy raro. Generalmente en elecciones hay uno que se postula de nuevo, pero no hay dos como que ya uno ha sido presidente y otro que es presidente. Estamos en unas elecciones muy distintas, muy curiosas, ¿ok? Por eso, pero eso nos da la ventaja de por lo menos ya saber qué han hecho, no solo qué han dicho, porque pueden decir muchas cosas lamentablemente y no hacerlas, pero qué han hecho en el sentido literal. Entonces tenemos ese ejemplo. También el tema de pequeñas empresas, que últimamente ha estado con todo en la bolsa de valores. Russell 2000 es un índice, ¿ok? Que incluye las empresas con pequeña capitalización, o sea, no las mega empresas, las pequeñas. Y Trump ha apoyado mucho a estas empresas. Si se acuerdan, en los tiempos que él fue presidente, él hablaba mucho contra China y cómo teníamos que evitar ser dependientes de China, ¿no? Como que toda nuestra ropa es hecho en China, todos los juguetes hechos en China y producir todo aquí, contratar americanos. Y bueno, él nunca ha sido apoyar mucho a inmigración y eso, pero más como que todo que sea en Estados Unidos y contratar a nuestra gente y mantenernos local, y que eso es lo que nos va a ayudar a generar más para el país y menos ahorrarnos en todo lo que es tarifas y dependencia internacional. Entonces, el sector de pequeñas empresas también se beneficia con esto si él es nuestro líder ya que apoya esto. Entonces, es como que tener la educación y la información adecuada, los hechos, lo que realmente ha sucedido y basado en eso hacer proyecciones. Porque al final del día, las inversiones, todo es basado en probabilidades. Nada en esta vida, ni siquiera la vida misma, ni siquiera que vamos a estar aquí mañana, es garantizado. Todo es basado en probabilidades, ¿ok? Entonces solo nos podemos guiar por eso. Pero siempre que estudiemos y analicemos basado en data histórica, o un análisis fundamental como lo hacemos en las empresas que queremos invertir, o un análisis técnico para los que son más traders a corto plazo, todo siempre va a ser en qué ha sucedido antes. Esa es la forma, ¿ok? Esa es la forma de analizar y obviamente ver el contexto actual que está pasando ahora mismo y cuáles son las cosas que tienen más posibilidad para seguir creciendo.
estamos en el mejor momento, definitivamente es un momento que no te quieres perder. Todo indica que los próximos meses que se vienen van a ser los mejores de la historia para los inversionistas en la bolsa, en cripto, en bienes raíces, pero no para los que se queden mirando. Ahora, quizá tú eres una persona que me dices, ay, pero yo siento que me quedo atrás, que ya todo está muy caro, como que siento que se me fue el tren. Y solo te puedo decir algo, si tú piensas que esto está bueno ahora, imagínate cómo nos va a ir cuando recorten tasas, cuando tengamos la certeza de quién es nuestro próximo líder, cuando estemos en épocas de fiestas de fin de año. No esperes a eso para tomar acción. Toma acción ahora. Empieza a aprender con nosotros en Latino Wall Street ahora para que estés actualizado, informado en todas esas inversiones que hacemos y esas estrategias que usamos para monetizar al máximo el contexto actual. De hecho, la bolsa de valores es el único vehículo a través del cual tú puedes invertir con poquitas cantidades, con poquito me refiero a menos de $200, en un proyecto billonario de bienes raíces o en una criptomoneda que en el mercado actual te puede costar $60,000, $70,000 y hacerlo con poquito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos los activos que replican esos movimientos, ya sea con bienes raíces, con criptomonedas, con fondos internacionales, podemos invertir en otros países, en Taiwán, en los semiconductores, o sea, no solo de Estados Unidos, sino los internacionales. Y podemos hacer mucho de eso porque sabemos cómo manejarlo y porque hay una democratización que nos permite poder tener acceso a todo esto a través de una sola plataforma de inversión, de un solo vehículo. Pero como todo en la vida, tienes que poner de tu parte. Tienes que aprender, tienes que comprometerte y decidirte, voy a asegurarme en estar en clases, tomar clases, aprender, porque si quiero tener resultados y se viene la mejor época para los inversionistas, yo no me quiero quedar atrás simplemente de espectador y como un consumidor viendo cómo todos los demás cada vez se vuelven más ricos. Hoy tú puedes decidir transformar tu vida, así que te invito a Latino Wall Street a aprender con nosotros y nos veremos adentro en nuestras próximas clases. Hasta pronto. Si te gustó este episodio, no olvides en compartirlo, en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para mantenerte al tanto y aprender sobre la bolsa de valores, inversiones, finanzas y muchos más secretos del éxito. Nos vemos en un siguiente episodio.